A continuación, Este Oeste. Buenas noches y bienvenidos a Este Oeste. Hoy vamos a compartir acerca de dos temas diferentes, polémicos, que muchas veces no se discuten abiertamente en Guatemala, pero tanto la Asamblea de la OEA recientemente que se llevó a cabo en Guatemala, como un caso paradigmático, emblemático que hubo en El Salvador, en este caso de una mujer, Beatriz, en El Salvador, pusieron este tema, esos dos temas sobre la mesa. Y vamos a partir de esto en dos grandes segmentos. En los primeros dos segmentos conversaremos acerca del tema de la terminación temprana de embarazos o abortos con dos expertos en dos materias diferentes, con Priscila Guerra, quien es abogada y asesora de personas, familias y asociaciones civiles en temas de derechos de familia. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias por el placer. Y nos acompaña también Romeo Menéndez, quien es ginecólogo y consultor también en salud sexual y reproductiva. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Vamos a conversar un poquito acerca del tema, el primer tema vamos a hablar acerca de terminación temprana de embarazos y le voy a pedir tal vez al doctor que nos ponga un poco en contexto, que nos explique qué significa el concepto tanto de aborto que se utiliza también como el tema de terminación temprana de embarazos desde el punto de vista médico. Sí, la Organización Mundial de la Salud define el aborto como la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de gestación, es decir, 5 meses equivalente. Esto en virtud de que a partir de los avances científicos y tecnológicos que se han dado en todo el mundo, se habla de lo que se llama el umbral de viabilidad, que es el tiempo en que un feto podría potencialmente sobrevivir fuera del útero materno. Entonces, dependiendo del avance tecnológico de los países, algunos han logrado sobrevivencias desde las 22 semanas y otros desde las 28 semanas. Entonces, la OMS define esa interrupción del embarazo como aborto antes de las 22 semanas, independientemente de las condiciones, si fue en condiciones de riesgo, si fue un aborto médicamente inducido, etcétera. O sea, hay una serie de clasificaciones en torno a ello, pero en todo caso la definición genérica ronda en torno a la edad gestacional. Una terminación del embarazo posterior a esas 22 semanas, pero previo a que pueda haber nacido el bebé. Ya se considera un parto prematuro, ¿verdad? Y por supuesto las probabilidades de sobrevida van a variar dependiendo de las condiciones sanitarias en las cuales sean atendidos esos niños. Esto asumiendo que lo que se buscaba en esa etapa era justamente que el bebé sobreviviera. Obviamente hay momentos en los que no necesariamente es eso el caso. Exacto, sí, por ejemplo, cuando hay anomalías incompatibles con la vida, como en el caso de la anencefalia, en que independientemente de la edad gestacional, aún llegando a término, el producto va a fallecer. Entonces, esas condiciones van a variar dependiendo de cada caso. Y de hecho, una de las principales causas de mortalidad neonatal son precisamente, y en Guatemala específicamente, la principal causa de mortalidad neonatal es la premadurez. Es decir, embarazos que no llegan al término deseado. Vamos a regresar a hablar de algunos temas médicos y además temas como los abortos terapéuticos y otros términos que han ido surgiendo, pero mientras tanto voy con Priscila, también Priscila, para que nos comparta un poco desde el punto de vista legal. ¿Qué es legal o qué no es legal dentro de las cosas médicas que nos acaba de explicar Romeo en este momento? Con muchísimo gusto. Pues bueno, para hablar de las leyes, en principio nos tenemos que enmarcar en que el derecho es un orden que tiene una estructura y una jerarquía, ¿verdad? Estamos enmarcados en un cuerpo normativo macro, ¿verdad? Las ideas madre de nuestra legislación están contenidas pues en nuestra Carta Magna o en la Constitución de la República. Los constituyentes tuvieron a bien establecer el principio de que la vida humana está protegida en Guatemala desde el momento de la concepción. Esto tiene bastantes razones de ser. En principio, médicamente hablando, el sustento científico disponible ya a la fecha es contundente en el sentido de que la vida humana empieza desde el momento de la concepción. Y como es imposible que haya un salto cualitativo
de la persona. Es decir, que en un momento sea solo un producto y en el otro empiece a ser persona, ¿verdad? Sino que es persona en formación, persona en desarrollo, persona en crecimiento, pues entonces, como la vida es el valor fundamental, la Constitución lo protege desde que la vida misma es concebida, ¿verdad? Entonces, digamos, esa ya es la norma que regula todo lo demás. Está permitido en algunos casos el aborto terapéutico cuando está en grave riesgo la vida de la madre, pero en general el espíritu de nuestra legislación es la tutela de la vida y del ambiente natural donde la vida se desarrolla, ¿verdad? Que es la familia. Independientemente de que esa vida que ya fue concebida y que ya es aceptada así por la Constitución desde ese momento, como lo planteaba Priscila, independientemente que hasta los 22 semanas o un tiempo determinado así, médicamente pudiera sobrevivir esa vida ya independiente de la madre. Exactamente, y el sentido de esta regulación y de que nuestra Constitución lo tome así es que si el valor fundamental en el cual se apoyan todos los demás derechos es la vida, pues la vida se protege sobre todo en sus fases más débiles, porque si no tuviéramos razón de proteger al recién concebido, tampoco tendríamos razón de proteger a los menores en riesgo, tampoco tendríamos razón de proteger a los ancianos que ya no pueden laborar por sí mismos, por ejemplo. Porque no es una decisión propia de ellos en cualquiera de estas edades, digamos, estar en esa situación. Regreso un poco, doctor, con el tema justamente del aborto terapéutico. ¿Qué significaría en todo caso este concepto del aborto terapéutico? Lo que significa es de que es un aborto que se practica utilizando diferentes metodologías o técnicas médicas cuando se trata de preservar la vida de la madre, cuando esa vida precisamente está en peligro de muerte, ¿verdad? Y entonces hay una intervención deliberada para poder salvar la vida materna, independientemente de las condiciones en que se encuentre ese embarazo. ¿Dónde se limita, dónde se diferencia entre que la razón sea porque el bebé, el feto, venga con algún tipo de potencial de alguna enfermedad, que es una cosa diferente, a cuando el riesgo es realmente para la madre si termina el proceso completo del embarazo? Bueno, las técnicas disponibles hoy en día permiten diferenciar alguna anomalía o un feto que tiene características normales. O sea, eso se puede establecer en cuanto a su aspecto macro, anatómicamente. Lo que no se puede determinar, es decir, por lo menos en Guatemala es bastante complejo todavía, el establecer algunas anomalías genéticas. Obviamente en otros países hasta rutinariamente se hacen algún tipo de pruebas en los cuales se determina la condición genética del producto. Hacía la pregunta porque en principio lo que nos decía Priscila, el embarazo terapéutico que es, el aborto terapéutico que es permitido en Guatemala es simple y sencillamente o estrictamente cuando está en riesgo la vida de la madre, porque si entramos a estas consultas o a estos términos que decía el doctor, pues algún problema genético puede llegar a ser a que pues es hombre y quería mujer, o sea, lo planteo así de burdo porque hasta en eso podría llegar a considerarse que es como no es lo que yo quería o como tiene algún pequeño defecto que potencialmente va a traer el feto, entonces decido que no quiero el bebé en ese momento. Eso no es considerado un aborto terapéutico. Claro, de hecho, la Constitución, si fuera conteste, digamos, todo el sistema legal, no estaría permitido, porque aborto terapéutico significa para curar. Y digamos, el matar a un bebé en el vientre materno no cura a la madre de nada, sino que es un remedio que se piensa que puede llegar a ser, ¿verdad? Pero el peligro es potencial, no es actual. Sí, digamos, de hecho, en otros países ha existido ese debate bastante fuerte con relación a la selección genética. Obviamente, la mayoría se han pronunciado en contra. Lo que debe tenerse en consideración es de que sí existen algunas anomalías congénitas, no estoy hablando de genéticas, congénitas, que son incompatibles con la vida. Los conceptos son diferentes y que independientemente de la edad gestacional en la cual se interrumpe el embarazo, el feto va a morir. Entonces, eso sin no que está... eso ponga necesariamente en riesgo la vida de la madre. Sí, o sea,
Puede incrementar, sí, algunas complicaciones que sí potencialmente pondrían en riesgo la vida de la madre, pero eso no lo contempla la legislación en el país. Lo que contempla es exclusivamente la interrupción cuando esa vida de la madre está en riesgo, independientemente de la condición fetal. Tengo que ir al corte. Vamos a volver a hablar un poquito de 2 o 3 temas justamente que estábamos poniendo sobre la mesa. Uno, el tema qué sucede con casos como el caso que se dio de Beatriz en El Salvador, qué hubiera sucedido con la legislación guatemalteca en el caso de Beatriz, y lo que sucedió con la Asamblea de la OEA, el planteamiento que hace la Convención, donde considera discriminatoria las prácticas de un país que no permite ciertos tipos de mecanismos de terminación temprana de los embarazos. Vamos a ir al corte. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un minuto. Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando en estos primeros 2 segmentos del programa de hoy acerca de la terminación temprana de embarazos, abortos. Ya tuvimos una definición médica, tuvimos una definición también legal. Y vamos a ver algunos ejemplos y contemplar un poco qué pasaría o qué hubiese pasado si Guatemala hubiera ratificado la convención que no terminó firmando en la Asamblea de la OEA y las implicaciones que esto tenía. Nos acompaña Priscila Guerra, quien es abogada, asesora de personas y familias y asociaciones civiles en temas de derecho de familia, y Romeo Méndez, quien es ginecólogo, consultor en salud sexual y reproductiva. Pongamos el caso un poco de Beatriz y pongamos en contexto qué pasó en el caso de Beatriz en El Salvador. El contexto del caso de Beatriz es muy interesante porque no es un caso exclusivamente, digamos, particular o individual. Es parte de la punta de lanza de una batalla ideológica que abarca muchísimo más, ¿verdad? El caso de Beatriz fue tomado inmediatamente cuando se supo, Beatriz es el nombre ficticio, ¿verdad?, que tenía un embarazo en el cual el bebé presentaba esta anomalía, en el cual era casi 100% seguro que el bebé no podía sobrevivir. Se quiso hacer creer a la opinión pública que la vida de la madre, por el hecho del peligro inminente, la vida del bebé, estaba en peligro también. Y finalmente, después de una lucha ideológica muy fuerte en la cual se tuvo que consultar a las leyes, la Constitución de El Salvador, que también protege la vida, lo que terminó sucediendo fue que el bebé pudo nacer. Se dijo en un inicio, pudo nacer mediante una cesárea. Se dijo en un inicio que la vida de Beatriz corría peligro, sin embargo se supo a las pocas horas que Beatriz estaba bien, estable, era su 3er parto, y la naturaleza funciona perfectamente bien. Cuando el bebé va a morir, la naturaleza misma hace que esto suceda. El bebé murió a las horas de haber nacido, no hubo la necesidad de convertir a la madre en victimaria del hijo, que de todas maneras iba a morir, y dejarla a ella para siempre, digamos, con ese trauma psicológico, ¿verdad? Que eso no se lo quita ningún procedimiento quirúrgico. Entonces, verdaderamente ahí es donde vemos, digamos, que hay agendas ideológicas que tratan de utilizar estos casos como para ir introduciendo en nuestros países, como pasó en el caso de la conferencia que acaba de suceder, introduciendo como a cuentagotas un poco esta mentalidad pro aborto, ¿verdad? Que ya no es una mentalidad pro mujer, sino es una mentalidad pro aborto. Yo sí quisiera agregar algo, porque no es exclusivamente en este caso la indicación de la interrupción del embarazo, la condición fetal. Ella tenía una enfermedad asociada al embarazo, un lupus eritematoso, que potencialmente sí podía provocarle la muerte, una descompensación que podía tener y que eso ponía en peligro su vida. Entonces, ¿Qué intervención médica hubiese ocurrido en vez de la cesárea? Una inducción del parto, o sea, un parto normal. Pero aquí viene otro aspecto médico del cual nadie o muy pocas personas lo han hablado. El producto tenía anencefalia. La anencefalia está asociada con otra patología del embarazo que se llama polihidramnios. El polihidramnios es un volumen aumentado de líquido amniótico desmedido que provoca una sobredistensión del útero. Este polihidramnios le pudo, ante un parto normal a término, le pudo haber provocado a la madre una atonía uterina. Consecuentemente a la atonía uterina, una hemorragia posparto, y esa hemorragia pudo haberle provocado la muerte también. Adicionalmente hay otro factor, y es el hecho de que la anencefalia puede asociarse a embarazos prolongados. Entonces, a sabiendas la madre de que lleva en su vientre un producto sin cerebro que
no sé, es decir, va a nacer en malas condiciones y llevarla a veces a embarazos, llevarlas a embarazos hasta de más de 9 meses, 10 meses. O sea, eso se convierte o se puede convertir en una alteración al estado de la salud mental de esta madre. ¿Cuántas semanas se dio la terminación de este embarazo? Bueno, creo que fue alrededor de las 28 semanas más o menos. Casi un término completo del embarazo. No, porque el embarazo llega a las 40 semanas. No, de acuerdo, pero me refiero, no con lo completo, perdón, un término en el que ya de alguna forma es más de 6 meses, son sí, 6 meses y medio. Sí, podría ser viable el producto, ¿verdad? Pues hay que agradecerle realmente al doctor que nos da todas esas precisiones y de hecho todos estos riesgos y potencialidades que hubo en el embarazo de Beatriz ponen más todavía de manifiesto cómo es que todos son teorías, ¿verdad? Es decir, todos son supuestos que pudieron haber pasado. Pero de hecho Beatriz, a pesar de todo esto y a pesar de haber tenido una cesárea, o sea, que no se le indujo ningún parto prematuro, no fue un aborto, Beatriz sobrevivió. O sea, aquí lo que vemos es que si vamos a hacer contestes con la protección a la vida, tenemos que ser contestes de tajo. Es decir, no se le puede obligar a la mujer o llevarla psicológicamente presionada por la situación que está viviendo, a hacerle creer que su vida solo se va a salvar si ella incurre en un aborto, pues, porque como decíamos, todas son supuestos. Hay muchas personas que mueren en un parto completamente normal, sin ninguna complicación. O sin conocimiento de una condición preexistente que pudieran haber tenido. Hay muchas mujeres sanas que tienen un hijo, su primer hijo a los 25 años y en el parto algo pasa y se mueren. Y entonces, si hubiéramos podido prever ese riesgo, siempre hay un riesgo de mortalidad de la madre por cualquier razón. Entonces no podríamos, digamos, legitimar ni en esas situaciones extremas el tomar la vida violentamente de la criatura, ¿verdad? Sí, yo sí quiero aclarar en este sentido de que obviamente Beatriz está bien, la condición está bien, porque no se llegó a tener todas las condiciones que podían haber puesto en mayor riesgo su vida. Es decir, se actuó en un momento, diríamos, oportuno para evitarle todas esas complicaciones. Entonces, claro que se actúa bajo supuestos, y tampoco se le obliga a nadie, porque en este caso quien tiene que tomar la decisión es la propia mujer, en el sentido de que siempre y cuando esté de acuerdo con la ley. Siempre esté de acuerdo con la ley del país, porque lo que está en juego es la vida de ella, ¿verdad? Y entonces yo creo que a nadie se le puede condenar a decirle, mire, usted tiene que aguantarse y arriesgarse a morir porque así le toca. ¿Verdad? Esa es parte de la discusión que hay justamente en parte del tema de la convención que no firmó, no ratificó Guatemala en esta situación. Hablemos un poquito más de eso. Se había introducido en la agenda de uno de los documentos que se pretendía que los estados firmaran, enmarcado en los supuestos de la Convención de Belém do Pará, que habla de los derechos de la mujer y habla de los derechos sexuales y reproductivos, y ahí el órgano de seguimiento de esa convención había adicionado un pequeño texto donde decía que incluso las mujeres tenían que tener acceso a la interrupción legal del embarazo. En cualquier momento. Así llanamente lo decía, ¿verdad? Entonces, como le digo, ahí es donde se quiso introducir en el país, mediante una agenda determinada, la legalización del aborto. O sea, quería entrar como por la puerta de atrás, y gracias a Dios las personas que estuvieron representando a Guatemala en la convención se dieron cuenta que era una flagrante, digamos, violación a nuestras leyes y a nuestros principios. Ahora, las convenciones internacionales por lo regular no imponen a los países, es decir, se llega a un consenso y cada país puede hacer inclusive sus propias reservas. Gracias a Dios, como sucedió. Sí, ahora, de hecho, realmente a mi criterio no había necesidad de hacer ningún tipo de reserva porque se estaba hablando específicamente del aborto terapéutico, a que los estados consideraran el aborto terapéutico para evitar precisamente esa situación de muertes maternas provocadas por un riesgo. Y en este caso, el aborto terapéutico ya está contemplado en la legislación del país. El texto era amplio. El texto de la convención que yo tuve en mis manos decía la interrupción legal del embarazo. Guatemala está en esa categorización grado 1 en la que prácticamente, igual que El Salvador y la mayoría de países de América Latina, en esa categoría en la que o está absolutamente prohibido o se admite ante peligro inminente a la vida de la madre. Y de hecho tampoco las convenciones pueden
obligar a los países a adoptar una decisión, en este caso, de una liberalización o despenalización del aborto. El hecho es que esto, pues al final Guatemala no firmó la convención, ni siquiera lo firmó con reserva. No la firmó en completo. No fue y fue una declaración muy contundente, primero del presidente, previo a que incluso se discutiera todo esto, pero luego en la explicación que dio el canciller fue muy claro y contundente, textualmente citando la Constitución y hablando de que en el país se reconoce la vida desde la concepción. Fue muy tajante, satisfechos con esa posición que asumió el gobierno en esa situación. Pues fue una posición muy valiente, la verdad es que la sociedad civil lo agradece, eso sí, pues no basta, ¿verdad? Porque digamos esta lucha es una lucha de ideas, en realidad es una lucha de fuerzas ideológicas que ahorita está empezando, sí, ahorita está empezando, pero hay toda una maquinaria en torno a esto que va a seguir tratando de que los países que no hemos aceptado el aborto en nuestra legislación lo lleguemos a adoptar eventualmente, ¿verdad? Entonces ahorita viene la firma en Nueva York, van a haber más convenciones de la OEA y la sociedad civil ante este hecho se despertó. Es decir, se dio cuenta que tiene que involucrarse activamente en los temas que tocan sus valores fundamentales, que son de derecho natural, o que si no, alguien más los va a decidir por ellos sin su conocimiento, ¿verdad? Correcto. Gracias, Priscila. Romero. Sí, yo creo que es un tema que merece la discusión, ¿verdad? Y hablar de sociedad civil también, es decir, hay que visualizar las diferentes posturas, porque unos están a favor, otros están en contra, y en todo caso, lo pertinente, diríamos, tendría que ser alcanzar consensos mínimos, condiciones específicas bajo las cuales podría ser aceptado, digámoslo, en virtud de las diferentes circunstancias sociales que están ocurriendo. Pero es un tema que debe, y hablo específicamente de las violaciones, estamos hablando de la violencia sexual en contra de las niñas, etcétera. Entonces hay muchas circunstancias bajo las cuales el tema tiene que ser abordado y tiene que ser discutido. Pero también creo yo que no debemos arrogarnos la exclusividad de sociedad civil porque hay diferentes posturas en torno al tema. Gracias, Romeo. Gracias, Priscila, por haber participado con nosotros hoy. También al corte, al volver, vamos a compartir acerca del otro tema, del tema que también se tocó en la Asamblea y el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo. Gracias, ambos. Vamos a ir al corte, estamos acá en Este Oeste, volvemos en un minuto.